¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasaría si hoy se fuera la luz, si mañana cerraran los supermercados, y si lo que tienes ahora mismo en tu despensa fuera todo lo que te quedara para alimentar a tu familia durante las próximas semanas? ¿Te parece una exageración? Bueno, debes saber esto. No lo es. La realidad es cada vez más inestable. Crisis económicas, desastres naturales, conflictos geopolíticos y, lo más importante, el colapso silencioso del sistema de suministro. ¿Y sabes qué es? Peor, la mayoría de las personas almacenan alimentos para sobrevivir de forma incorrecta y ni siquiera lo saben. Así es. Puedes pensar que estás protegido, con un armario lleno de comida, pero en la práctica solo estás acaparando. Artículos inútiles, mal almacenados, vulnerables a la humedad, las plagas y el clima. La diferencia entre sobrevivir con dignidad y sufrir de hambre no es solo lo que compras, sino en cómo se abastece. Y es precisamente aquí donde la mayoría de la gente se equivoca. Porque nadie enseña esto. El gobierno no llamará a tu puerta para decírtelo. Por el contrario, tienen sus propias reservas secretas, protocolos de emergencia y planes cerrados. ¿Y tú? ¿Vas a seguir confiando en que todo seguirá funcionando con normalidad? ¿Vas a esperar a que los estantes de los supermercados se vuelvan a vaciar como ocurrió durante la pandemia? ¿O actuará ahora y tomará el control de su seguridad alimentaria? Tienes que entender que comida de supervivencia no es solo arroz, frijoles y pasta. Son el corazón de cualquier preparación seria. Son la base que sostendrá a tu familia cuando el mundo se detenga. Pero si lo almacenas de forma incorrecta, todo puede ir a la basura. Meses o años de inversión y trabajo perdidos porque no sabías lo que estabas haciendo. Esto no es un juego, es verdadera supervivencia. Y el momento de aprender es ahora, antes de que sea demasiado tarde. En este video te revelaré la guía completa y veraz sobre cómo almacenar alimentos para la supervivencia. El camino correcto. Un contenido del que nadie habla abiertamente, porque no es provechoso enseñar esto. Técnicas probadas, secretos que se remontan a la época Amish, métodos que funcionan sin electricidad y soluciones simples que pueden prevenir un desastre alimentario en su propia casa. Hablemos de los errores más comunes que comete el 90% de las personas al crear su inventario. Y lo más importante, cómo puedes evitarlos hoy, porque si no aprendes esto ahora, mañana podría ser demasiado tarde. Están llenos los estantes. Excelente. Pero ¿qué pasa si no están allí mañana por la mañana? ¿Qué pasa si su inventario actual se ve comprometido sin que usted lo sepa? Créeme, el error no está en lo que aún haces. No abastecido, el error puede estar en lo que tú ya has conservado y de la manera en que lo has conservado. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar ahora. ¿Alguna vez has pensado en estar preparado y aún así ver cómo todo sale mal por un simple detalle? Aquí cada vídeo es una parte de tu plan de supervivencia. Si quieres seguir recibiendo contenido que pueda marcar la diferencia cuando todo lo demás falla, pulsa el botón de suscripción y fortalece este movimiento con un me gusta ahora. Si crees que abastecerse de alimentos para sobrevivir consiste simplemente en comprar latas y paquetes por impulso, ahí es donde empieza el problema. Y es precisamente este error silencioso con el que mucha gente tropieza. Muchas personas buenas, preocupadas por proteger a sus familias, empiezan motivadas, ven vídeos, escuchan consejos y corren al mercado. Llena tu carrito con arroz, frijoles, pasta y leche en polvo, pero olvídate de lo esencial, planificación estratégica. Y cuando la crisis realmente golpea, esta persona descubre que todo ese stock puede durar menos de una semana, o peor aún, que gran parte ni siquiera es útil para el tipo de emergencia que imaginaba que enfrentaría. Este es el primer error, y quizás el más común y peligroso en el mundo de comida de supervivencia, abastecerse sin ninguna planificación real. Y lo más aterrador, solo te das cuenta de este error cuando ya es demasiado tarde. Piénsalo, ¿qué sentido tiene comprar 20 kilos de arroz si vives solo? ¿O abastecerse de alimentos perecederos sin electricidad garantizada? ¿O comprar todo de una vez sin tener en cuenta la validez de los productos? Esto
no es preparación, es impulso. Y el impulso, en tiempos de crisis, es lo que conduce a la escasez. Dentro de tu propio hogar, abastecerse de alimentos para sobrevivir requiere lógica, cálculo y responsabilidad. No puedes confiar en la suerte cuando está en juego la seguridad alimentaria de tu familia. Debes plantearte preguntas básicas, pero que casi nadie hace. ¿Cuántas personas dependen de estas acciones? ¿Cuántas comidas al día? ¿Por cuántos días, semanas o meses quiero garantizar la comida? ¿Tengo un lugar donde guardar todo esto sin perder espacio y seguridad? A partir de estas respuestas, empiezas a armar una stock funcional y no un montón de bolsas olvidadas en el fondo del armario. Aquí es donde entra en juego lo que yo llamo planificación inteligente de supervivencia. Funciona así. Para cada persona, calculamos 2000 calorías al día. Este es el requerimiento básico para mantener el cuerpo nutrido en situaciones de estrés. Multiplica esto por el número de personas en tu familia y luego por los días de crisis que deseas cubrir. Este número le dará la cantidad mínima de calorías que su caldo debe contener. Y luego sí, tú eliges alimentos de supervivencia duraderos, ricos en calorías, fáciles de preparar y que ocupan poco espacio. Ejemplo, arroz integral, frijoles secos, avena, leche entera en polvo, aceite vegetal, granos, conservas. Pero solo funciona cuando calculas antes de comprar. Otro punto ignorado, la organización del inventario. Cuando no planificas, la comida se desperdicia, se sale de control, caduca sin que te des cuenta, y cuando más la necesitas, no sabes qué tienes. ¿Has visto esta película? Así es. Un inventario mal planificado es como una trampa disfrazada de preparación, da una falsa sensación de seguridad, y eso, en un escenario de escasez real, podría ser la diferencia entre alimentar a tu familia una semana más o no. Es por eso, ya no puedes actuar con el piloto automático. Preparar tu inventario es preparar tu mente. Esta, tomando el control. Se trata de abandonar el grupo de los que creen que están preparados y entrar en el grupo de los que saben que están preparados. Y si ya tienes alimentos almacenados, ahora es el momento de revisarlos, recalcular, reorganizar, replanear. Nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo. Ahora dime, ¿tiene sentido todo esto para ti? ¿Alguna vez has estado en una situación similar? ¿Alguna vez has comprado demasiadas cosas o te has olvidado de calcular? Realmente quiero escuchar tu experiencia. Dime en los comentarios si alguna vez has cometido este error o escribe la frase «Planificar es sobrevivir» para demostrar que te tomas en serio tu preparación. Tu comentario puede inspirar a otros que recién comienzan y aquí todos ayudan a todos. ¿Y sabes qué es aún más loco? Incluso aquellos que planifican bien cometen un error que puede destruir todo el inventario con el tiempo. Un error que muchas personas ignoran porque parece pequeño, pero puede comprometer todos sus alimentos de supervivencia en cuestión de semanas. Y ese es el siguiente punto que necesitas. Saber ahora que entiendes la importancia de planificar tu suministro de alimentos para la supervivencia, debemos ir más allá, porque aún con los cálculos correctos, aún con la cantidad ideal y con todos los alimentos estratégicamente organizados, hay un detalle que puede arruinarlo todo. Y no estoy exagerando. Si estás usando embalaje débil, común o reciclado sin protección, como bolsas de plástico de supermercado, envases de cartón o incluso tarrinas de helado, sus existencias corren un grave riesgo. ¿Sabes qué pasa dentro de estos paquetes? Oxígeno, humedad, microorganismos, plagas, todo lo que un alimento necesita para pudrirse sin que te des cuenta. Y lo peor, este daño es lento y silencioso. Acabas de descubrir que lo perdiste todo, cuando más lo necesitas. Un paquete de arroz aparentemente normal puede estar lleno de huevos de insectos. La harina que está bien sellada en una bolsa de supermercado probablemente ya esté absorbiendo humedad del ambiente y creando mojo en su interior. La verdad es cruel. La forma en que almacenas tus alimentos de supervivencia puede determinar si tu familia tiene algo para comer o no. ¿Y por qué no se habla de esto por ahí? Porque nadie gana dinero enseñándote cómo protegerte. El sistema quiere que compres, consumas rápidamente y vuelvas a comprar.
Las empresas no tienen ningún interés en mostrarte cómo almacenar alimentos durante 10, 20 o 30 años, y mucho menos el gobierno, que tiene sus propias reservas subterráneas protegidas con tecnología militar, mientras la gente común almacena arroz en bolsas de supermercado. Pero aquí es diferente. Aquí aprenderás en la forma correcta de proteger sus reservas de alimentos para la supervivencia, como lo hacen los verdaderos preppers, como lo han hecho las comunidades autosuficientes, como los Amish durante generaciones. Y todo comienza con una regla sencilla: proteger los alimentos, eliminando el oxígeno y la humedad. Son estos dos elementos los que provocan el deterioro, la plaga de insectos y el moho. Cuando se controla esto, los alimentos pueden durar décadas. Así que vayamos a la práctica. La forma más básica y eficiente es el uso de garrafas PET de 2 litros, pero no de cualquier manera. Antes de almacenar cereales, legumbres secas o arroz, es fundamental utilice un deslimador de humedad y un absorbedor de oxígeno dentro de la botella. Esto convierte al PET en una cápsula de conservación. Sencillo, barato, funcional. Otra opción aún más segura es la cubos de plástico con tapas selladas, apto para alimentación. Dentro de estos cubos puedes colocar bolsas de Mylar, esas metálicas que bloquean la luz, la humedad y el aire. En estas bolsas se almacenan muchos de los alimentos de emergencia más caros del mercado. Al utilizar el bolsas de Mylar con absorbedor de oxígeno, el proceso de deterioro prácticamente se congela. Transformas el ambiente interior en un espacio hostil para hongos, bacterias, insectos y oxidación. Resultado: los granos, que antes duraban 1 año, ahora duran 20. Frijoles secos, lentejas, maíz, harina, azúcar, incluso leche en polvo, todo se puede almacenar de forma segura de esta manera. Otro punto importante es elija la ubicación de almacenamiento con cuidado. De nada sirve tener el mejor embalaje si todo lo guardas al lado del fuego o encima del frigorífico. El lugar ideal es un lugar fresco, seco, oscuro y con una temperatura estable, como un armario cerrado, una pequeña despensa o incluso debajo de la cama, siempre que esté aislado de fuentes de calor. Y aquí hay una advertencia: nunca confíes en el sello de fábrica como garantía. Muchos alimentos que se venden en envases comunes, como paquetes de harina, arroz o café, vienen con pequeñas grietas, microagujeros o incluso ya están contaminados de fábrica. Por lo tanto, incluso los productos sellados deben transferirse a un embalaje adecuado. Recordar: el embalaje original está hecho para durar hasta el estante del supermercado y no soportar una crisis. Ahora dime, ¿alguna vez has cometido este error? ¿Alguna vez has utilizado frascos, bolsas o alimentos frágiles almacenados pensando que todo estaba bien solo porque estaba cerrado? Cuéntamelo aquí en los comentarios escribiendo: protege mis acciones. Si este contenido te está ayudando a revisar tus estrategias, tu experiencia puede ayudar a otras personas que aún son vulnerables. Y si ya utilizas baldes, PET o Mylar, comparte cómo lo estás haciendo. La gente de aquí se beneficiará mucho de ello. Porque en el siguiente punto vamos a hablar de un error que muchas personas cometen sin darse cuenta, incluso cuando ya tienen la planificación adecuada y el embalaje correcto. Un error sutil, pero si se ignora, hace que tus existencias caduquen gradualmente, hasta convertirse en basura, y ni siquiera te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Vayamos directo al grano. ¿Alguna vez te has imaginado estar en medio de un colapso, todo parado, mercados cerrados, y finalmente abrir esa lata de comida que guardaste con tanto cuidado y descubrir que está caducada? Esa comida que sería la salvación de tu familia se convirtió en basura. Esto sucede más a menudo de lo que te imaginas, porque incluso aquellos que planifican bien, calculan todo correctamente, eligen los mejores embalajes y técnicas, aún pueden cometer un error fatal: no rotar el stock correctamente. Sí, las existencias obsoletas también mueren. Los alimentos tienen fecha de caducidad, y cuando no controlamos lo que entra y lo que sale, no enseñamos a la familia a utilizarlo correctamente, y no tenemos una rutina clara de consumo y reposición, las cosas simplemente caducan. Miras el armario y piensas: está todo bien,
Hay muchas cosas, pero la mayoría ya han llegado al plazo, o incluso lo han superado. Y luego, cuando más lo necesitas, descubres que te preparaste durante meses para absolutamente nada. Por tanto, este punto es vital. La rotación ahorra existencias. Y la mejor manera de aplicar esto en tu vida diaria es utilizando el sistema FIFO, primero en entrar, primero en salir. En portugués, lo que entra primero, sale primero. Sencillo en teoría, pero muy pocas personas lo aplican en la práctica. Y si ignoras esto, sin darte cuenta, estás empujando tus mejores alimentos al fondo de la alacena, donde permanecerán olvidados hasta que se pudran. Así es como funciona en la práctica. Cada vez que compras un nuevo paquete de arroz, frijoles, leche en polvo o cualquier otro artículo de tu suministro de alimentos de supervivencia, coloque este nuevo paquete en la parte inferior del estante y traer a los mayores al frente. Esto le obliga a usted y a su familia a consumir primero lo que esté más cercano a su fecha de vencimiento. Esto garantiza que el ciclo alimentario siga girando. Nada se estropea, nada se pierde, todo funciona. Otro consejo valioso es utilizar etiquetas. Podría ser algo simple, un trozo de cinta con la fecha en que compró el artículo. Escríbalo, con un marcador grueso y visible. De esta manera, incluso aquellos que no tienen experiencia sabrán por dónde empezar a la hora de preparar una comida. Esto también ayuda a la hora de hacer compras. Sabrás qué se está agotando, qué hay que reponer y, lo más importante, dejarán de acumular alimentos innecesarios mientras otros ganan en silencio. Ahora, un punto que mucha gente olvida. Enseñe a su familia a seguir este sistema. De nada sirve ser organizado y concienzudo si el resto de personas de la casa siguen sus instintos y cogen el primer objeto que ven. No es su culpa, es falta de orientación. Así que habla. Muestra la importancia del sistema FIFO. Explique que en tiempos normales, esta disciplina garantiza que el stock esté siempre listo. Y en tiempos de crisis, esta organización puede significar supervivencia. Y aún hay más. La rotación constante mantiene la comida viva dentro de la rutina. Aprendes a afrontarlo, a preparar recetas, a adaptar los menús. Entonces, en medio de una crisis, tu cuerpo y tu mente ya están adaptados a lo que tienes, sin shocks alimentarios, ni molestias, ni malas improvisaciones. Ya sabes qué hacer con cada ingrediente, porque siempre ha sido parte de tu rutina. Dime una cosa, ¿ya has aplicado el FIFO en casa? ¿O tienes la costumbre de olvidar cosas en el fondo del estante? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Si este contenido te abrió la mente, comenta la frase «Hilar es sobrevivir». De esa manera sabré que estás aquí, aprendiendo y ajustando tu preparación seriamente. Y también comenta si tienes tu propio método de rotación, por si acaso le sirve a alguien más, ¿no? Porque incluso con toda esta organización, planificación, embalaje correcto, rotación, hay otro problema que puede arruinarlo todo. Un problema que no está en lo que haces, sino lo que ignoras alrededor de tu stock. Y este error puede venir arrastrándose, volando o incluso flotando. Y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Hablemos de ello ahora. Ahora, que entiendes la importancia de rotar tu inventario correctamente, necesitamos hablar de algo aún más serio. Un error que se esconde en la ilusión del inventario lleno. Porque hay muchas personas que se lanzan de cabeza a este mundo de la preparación, llenan su despensa hasta el techo, pero cuando llega el momento de la verdad, descubren que almacenó la comida equivocada. Así es, el stock está ahí, hermoso, organizado, bien empaquetado, todo con fecha actualizada, pero simplemente no sustenta a nadie por más de 3 días. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué abastecerse? Comida de supervivencia. No se trata solo de acumular lo que es fácil, barato y sabroso. Muchas personas, en su entusiasmo, optan directamente por los fideos instantáneos, las galletas rellenas, la leche con chocolate, los snacks y las galletas saladas. Suena práctico, ¿verdad? Pero la verdad es que estos alimentos son altamente calórico y al mismo tiempo nutricionalmente vacío. No aportan lo que el cuerpo necesita en una situación de crisis real
donde el estrés, el esfuerzo físico y los periodos prolongados de escasez exigirán mucho más que simplemente llenar el estómago. Es necesario pensar en la comida como combustible real, y para ello, la regla es clara. El alimento adecuado no es el que ocupa espacio, sino el que aporta valor nutricional por volumen. Es lo que te da energía, fuerza, resistencia y equilibrio, incluso durante largos periodos de consumo. Es por eso que los gobiernos, los ejércitos, las grandes reservas de emergencia e incluso las comunidades autosuficientes como los Amish, centrarse en frijoles, arroz, leche en polvo, grasas estables y proteínas enlatadas. Ellos saben lo que realmente mantiene al cuerpo funcionando bajo presión. Hablemos de ejemplos prácticos. Un paquete de galletas puede parecer útil, pero después de media hora vuelves a sentir hambre y sigues consumiendo demasiada azúcar, lo que puede provocar bajadas de energía e incluso síntomas físicos en entornos estresantes. Ahora muchos arroz y frijoles, por simple que parezca, proporciona proteínas completas, energía de liberación lenta, fibra y minerales esenciales. Lo mismo ocurre con avena, lentejas, garbanzos, leche entera en polvo, aceite vegetal, mantequilla ghee, carnes enlatadas, sardinas, atún e incluso nueces. Y aquí viene un detalle importante. La grasa es esencial en tiempos de crisis. Muchas personas descuidan esto y terminan acumulando reservas ricas en carbohidratos y casi nada de lípidos. Pero la grasa lleva más del doble de calorías por gramo en comparación con los carbohidratos y las proteínas. Esto significa que proporciona mucha más energía por volumen, lo que es vital cuando necesitas mantener la fuerza y la concentración durante muchos días con recursos limitados. Así que no subestimes el poder de tener aceite de coco, manteca vegetal, ghee o incluso grasa enlatada en tu reserva. Y, por supuesto, también es necesario que las proteínas estén presentes y en un eficiente. De nada sirve almacenar yogur y carne fresca si no se tiene refrigeración garantizada. Lo ideal aquí son opciones estables, como huevos en polvo, leche entera en polvo, carne enlatada, sardinas, pollo enlatado e incluso complementos alimenticios con alta densidad nutricional. Ahora mira qué interesante. Es posible que tengas una pequeña reserva, pero si lo piensas bien, puede alimentar a tu familia durante semanas de manera mucho más eficiente que una despensa gigante llena de calorías vacías. Y eso lo cambia todo. Llegarás a comprender que la preparación no es cantidad, es calidad estratégica. Se trata de saber qué es lo que realmente marca la diferencia en un escenario en el que no se pueden cometer errores. Entonces, déjame preguntarte, ¿alguna vez has caído en la trampa de almacenar volumen en lugar de valor? ¿Crees que tu suministro de alimentos de supervivencia realmente sustenta a tu familia o simplemente parece estar completo? Dímelo aquí en los comentarios. Con sinceridad, si quieres dar un paso adelante y comprometerte con una preparación real, comenta, la calidad es supervivencia. Y si quieres, comparte lo que ya tienes en stock hoy. Intercambiemos ideas, inspiremos a otros y fortalezcamos esta comunidad en crecimiento. Porque ahora que ya sabes qué almacenar y cómo elegir los alimentos adecuados, todavía queda otro aspecto fundamental de la ecuación por comprender. De nada sirve planificar, empaquetar correctamente, rotar stock y elegir bien los alimentos si el enemigo invisible ataca primero. Y cuando digo enemigo me refiero a algo que viene arrastrándose, volando o incluso en forma de gota, algo que pueda contaminar o destruir todo lo que tengas almacenado con tanto esfuerzo. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Es posible que hasta ahora hayas hecho todo bien. Planificaste bien qué almacenar, elegiste los alimentos más nutritivos, los envasaste con cuidado, aplicaste el sistema FIFO para rotar el stock y pensaste estratégicamente en el valor nutricional por volumen. Pero si hay algo que puede destruir cualquier preparación de forma silenciosa y a menudo irreversible, es ignorar la protección contra plagas y humedad. Este error es insidioso y muchas personas solo se dan cuenta de ello cuando ya han perdido parte o la totalidad de sus reservas de alimentos para la supervivencia. Vayamos directo al grano.
La humedad es el enemigo mortal de tu stock. Puede parecer inofensivo, pero es capaz de destruir por completo alimentos como la harina, el azúcar, el arroz, los frijoles, la sal, la avena e incluso la pasta seca. Modifica la textura, genera mojo, favorece fermentaciones no deseadas y crea un ambiente perfecto para la aparición de microorganismos. Basta con un hueco mal sellado, una tapa mal ajustada, una pared húmeda, y la comida empieza a pudrirse de adentro hacia afuera. Y la peor parte, en muchos casos solo te das cuenta cuando ya es demasiado tarde. Y si la humedad no hace el trabajo, plagas terminar el trabajo. Insectos, larvas, hormigas, cucarachas, polillas e incluso pequeños roedores ven su escondite como un festín. Lo que para ti es una preparación para ellos es una oportunidad. Y no os equivoquéis, siempre encuentran el camino. No importa si vives en una zona rural húmeda o incluso en un apartamento, cualquier lugar mal aislado se convierte en un objetivo. Y un pequeño descuido puede costar meses de preparación. Es por eso, proteger el medio ambiente donde se almacenan sus existencias es esencial. Y la buena noticia es que no es necesario gastar una fortuna para hacerlo de manera eficiente. Con técnicas sencillas y accesibles, puedes. Protege tu inventario contra estos enemigos invisibles. Veamos cómo. Comience por controlar la humedad. Una de las soluciones más económicas y efectivas es el uso de sobres de gel de sílice que absorben la humedad del ambiente y evitan la aparición de hongos y moho. Estos sobres se pueden comprar ya preparados o preparar en mini-installments. Casa con cloruro de calcio, por ejemplo. Colócalos dentro de los baldes, botellas PET o cajas donde guardas tus alimentos de supervivencia y cámbialo periódicamente. Es sencillo y evita pérdidas importantes. Otro truco tradicional y eficaz es el uso de hojas de laurel. Funcionan como repelente natural contra insectos, especialmente carcoma y polillas. Coloque algunas hojas sueltas dentro de recipientes con granos como arroz, frijoles, maíz, lentejas. Es barato, accesible y puedes aplicarlo hoy mismo con lo que tengas en casa. Ahora preste atención al lugar donde guardas todo esto. No deje alimentos en el suelo, cerca del fregadero, de la estufa o en áreas exteriores expuestas. Lo ideal es tener estantes altos, en un lugar seco, oscuro y con poca variación de temperatura. Un gabinete de metal o madera bien sellado hace una gran diferencia. Si es posible, use tablas o cajas para mantener los baldes y macetas alejados del piso. Esto evita la humedad y dificulta el acceso de las plagas rastreras. También conviene organizar los alimentos por tipo y frecuencia de uso. Los que se utilizan con más frecuencia son más accesibles y se rotan con más frecuencia, mientras que las existencias a largo plazo se pueden colocar en la parte superior o inferior. Etiqueta todo con fechas visibles. Esto evita abrir innecesariamente los contenedores y, en consecuencia, exponer el contenido al medio ambiente. Y una cosa más. La higiene es la regla de oro. Limpie su área de almacenamiento periódicamente. Retire el polvo. Verifique la integridad de los contenedores. Cambie los sobres de sílice cuando sea necesario. Un poco de cuidado mensual evita grandes pérdidas en el futuro. Ahora, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez has perdido comida debido al moho, los insectos o la humedad? Si es así, dímelo en los comentarios. Y si este contenido te está haciendo repensar tu sistema de almacenamiento, comenta aquí protección total. Así que sé que estás alerta, atento y comprometido con la preparación real. Y si tienes algún consejo o truco para el hogar que ya uses, compártelo con la comunidad. Aquí, cada detalle puede marcar la diferencia. Y mire, incluso con todas estas precauciones, hay un error crucial, más que muchos cometen y que, de manera disimulada, compromete no solo las acciones, sino toda su capacidad para enfrentar una crisis prolongada. Este error tiene que ver con tiempo, resistencia y consistencia. Es posible que hayas seguido todos los pasos hasta este punto con precisión, calculado, elegido los alimentos adecuados, embalado de forma inteligente, protegido de la humedad y de las plagas,
organizado tus existencias como un auténtico profesional de la supervivencia. Pero si todo esto depende de una cosa, energía eléctrica, tu preparación es vulnerable. Y esta quizás sea una de las trampas más peligrosas en las que alguien puede caer. Cree que la luz siempre estará ahí, pero en el mundo real, la energía no está garantizada. Y cuando falla, ya sea por tormentas, crisis hídricas, inestabilidad política o incluso derrumbes planificados, lo que hay en tu refrigerador, en tu congelador, en tu microondas, se estropea junto con el disyuntor. Y te das cuenta, demasiado tarde, de que tu estrategia de supervivencia estaba anclada en un recurso inestable. Piénsalo: carne, leche, huevos, yogures, zumos, embutidos. Estos alimentos, aunque son ricos en nutrientes, no sirven de nada si no puedes mantenerlos frescos. Y no tiene sentido esperar que vuelva la electricidad. En una crisis real, puede estar fuera de línea durante días, semanas o incluso meses. Y ahí es donde radica la importancia de tener un sistema de conservación independiente de la electricidad, inspirado en las prácticas tradicionales utilizadas por generaciones que sabían cómo almacenar alimentos sin depender de un refrigerador. Uno de los mejores ejemplos de esto, tú, Amish, han vivido sin electricidad durante siglos y, sin embargo, tienen suministro que dura años. ¿Cómo? Con métodos ancestrales de conservación como deshidratación, fermentación natural, ahumado, enlatado casero y uso de grasa como conservante. Y todo esto se puede hacer directamente en su casa, con poca inversión y un gran retorno. Vamos por partes. A deshidratación. Es una de las formas más efectivas de eliminar el agua de los alimentos, y donde no hay agua, no hay proliferación de microorganismos. Puedes deshidratar frutas, verduras, hierbas, carnes e incluso huevos utilizando un deshidratador eléctrico, en horarios de electricidad, o un deshidratador solar, fabricado con materiales sencillos. La comida deshidratada ocupa poco espacio, pesa poco y dura años. A fermentación natural. Es otra técnica poderosa. Con él podrás conservar verduras como col, zanahorias, pepinos y remolachas durante meses. Y además, puedes añadir probióticos a tu dieta, que fortalece la inmunidad y la digestión, algo vital en tiempos de crisis. El chucrut, por ejemplo, es un alimento fermentado, clásico que se conserva mucho tiempo fuera del frigorífico. Y también tenemos productos enlatados caseros. Con la técnica de pasteurización y presión puedes conservar carnes, salsas, sopas y frijoles durante años en frascos de vidrio con tapas de metal. Es una técnica sencilla, pero que requiere cuidado y conocimiento. Con el equipamiento adecuado y una higiene rigurosa, puedes crear tu propia despensa blindada. ¿Quieres algo aún más tradicional? Utilice el grasa como conservante. Esta antigua práctica, conocida como confit, consiste en cocinar y sumergir la carne en su propia grasa, almacenándola en un recipiente sellado, sin necesidad de refrigeración. Un buen ejemplo es el confit de pollo o pato, que puede conservarse durante meses en un lugar fresco y oscuro. Todo esto demuestra que sí es posible, e incluso necesario, crear un sistema de almacenamiento 100% fuera de la red. Esto no significa que tengas que renunciar a tu refrigerador ahora mismo, pero es urgente que dejes de depender de exclusivamente su. Si su inventario no puede sobrevivir sin energía, está en riesgo, y tu seguridad también. Es más, hay formas de adaptar tu estructura actual. Empieza a crear una sección fuera de la red en su inventario, con alimentos que no necesitan refrigeración, cereales, enlatados, deshidratados, fermentados, conservados en sal o vinagre, miel, aceite de oliva, ghee, frutos secos y frutas secas. Estos artículos garantizan la nutrición durante meses, sin depender de ninguna toma de corriente. Otro consejo es organizarse consumo inteligente. Si tiene acceso a la energía, utilice primero los alimentos perecederos. Cuando se corta la electricidad, su sistema ya estará listo para funcionar en modo de supervivencia, y el impacto será mínimo. Si cada parte de este video te abrió la mente, te mostró dónde ajustar y cómo fortalecer verdaderamente tu preparación,
Entonces, ya te diste cuenta del poder de caminar con quienes viven este propósito. Aquí no caminas solo. Lo que aprendiste hoy puede ser lo que te dé una ventaja cuando otros todavía están en pánico. Y si esto te ayudó, aunque sea un poquito, dejar tu like aquí y suscribirte es el tipo de actitud que multiplica este conocimiento. Cada una de tus acciones impulsa este movimiento y así es como crecemos juntos. Y por supuesto, comenta aquí qué es lo que más aplicarás a partir de ahora, o simplemente escribe listo para la siguiente fase. Así que sé que puedo contar contigo en este viaje. Ahora, respira hondo. Porque lo que viene a continuación no es solo otro video, es la siguiente pieza de tu plan. Es la continuación directa de todo lo que has construido hasta este punto. Pensamiento a pensamiento, elección a elección, decisión a decisión. Y si a estas alturas ya has sentido que algo dentro de ti ha despertado, es porque estás preparado. Lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves la preparación, desafiará tus hábitos, te brindará herramientas que muy pocos usan y te llevará a un nuevo nivel. Ya no se tratará de acumular alimentos, se tratará de tener control, confianza y estrategia, mientras el resto del mundo aún vive en la inercia. Entonces, quédate cerca, porque lo que os voy a mostrar en el próximo vídeo podría ser la clave de todo. Y créanme, quien avance de aquí en adelante nunca regresa al punto de partida.